¿Alguna vez te has preguntado si el infierno realmente existe? ¿Es solo una metáfora o un lugar literal de tormento eterno? Imaginemos un lugar donde el dolor nunca cesa, donde hay llanto y crujir de dientes. Muchos evitan hablar de ello. Pero la Biblia revela detalles aterradores y a la vez sorprendentes sobre ese destino final. Prepárese para un viaje profundo a través de las escrituras e interpretaciones teológicas que podrían cambiar su visión del infierno para siempre. Antes de sumergirnos en este oscuro misterio, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido como este. Dale me gusta a este video ahora mismo y comenta a continuación, ¿crees que el infierno es real? Tu participación es esencial para que podamos llegar a más personas con reflexiones profundas y revelaciones bíblicas. Desvelemos juntos los mayores misterios de la fe. La palabra infierno conlleva imágenes fuertes, fuego eterno, sufrimiento, oscuridad y castigo sin fin. Pero para entender si realmente existe y cómo lo describe la Biblia, necesitamos remontarnos a los orígenes lingüísticos y culturales del término. En el Antiguo Testamento, el concepto más cercano al infierno es Seol, un lugar oscuro, el mundo de los muertos. ¿A dónde iban los justos y los malvados después de la muerte, sin una distinción clara entre recompensa o castigo? Con el tiempo, y especialmente en los escritos del Nuevo Testamento, vemos que la idea del infierno va tomando forma más definida. Jesús habla repetidamente de un lugar llamado Gehenna, el valle de Hinnom, situado al sur de Jerusalén, conocido como un sitio de sacrificios paganos y cremación de basura. Esta imagen de fuego constante y olor a muerte fue utilizada por Cristo como metáfora para advertir sobre el castigo eterno reservado a los malvados. Otro término importante es Hades, derivado de la cultura griega y utilizado en la Septuaginta y el Nuevo Testamento como el lugar temporal de los muertos, que se convertiría en el infierno final en el juicio. El Tártaro, mencionado por Pedro, es el lugar donde fueron encarcelados los ángeles caídos. Según la tradición judía y los libros apócrifos, cada término contribuye a la construcción de lo que hoy llamamos infierno. Es importante señalar que, a lo largo de los siglos, la visión cristiana del infierno fue moldeada por teólogos como Agustín y Tomás de Aquino y también fue influenciada por obras literarias como la Divina Comedia de Dante Alighieri. Pero la base siguen siendo las palabras de Jesús, quien más que cualquier otro personaje bíblico advirtió severamente sobre la realidad de este lugar. Este primer paso nos muestra que el infierno no es un concepto reciente, ni fue inventado por la iglesia medieval. Tiene raíces profundas en las tradiciones judeocristianas y aparece con fuerza en las advertencias bíblicas. En el próximo capítulo, exploraremos exactamente cómo la Biblia describe este lugar de tormento. Prepárense, porque las imágenes son tan simbólicas como aterradoras. Cuando buscamos entender el infierno a través de la Biblia, es imposible ignorar las enseñanzas de Jesús. No solo mencionaba el infierno con frecuencia, sino que utilizaba las imágenes más vívidas para advertir a sus oyentes sobre los peligros de la condenación eterna. Sus palabras no eran vagas ni excesivamente simbólicas, eran fuertes, directas y a menudo impactantes. En Mateo 5:22, Jesús advierte que cualquiera que diga a su hermano necio quedará expuesto al fuego del infierno. Esta expresión no era solo una figura retórica, sino una clara referencia a Gehenna, un antiguo valle de sacrificios que se había convertido en un símbolo de impureza, fuego y condenación. En Mateo 10:28, él declara: no temáis a los que matan el cuerpo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí deja claro que el castigo no se limita al cuerpo físico, sino a la existencia completa del ser. Jesús también usó parábolas para ilustrar la realidad del infierno. Uno de los más impactantes es el del hombre rico y Lázaro, registrado en Lucas 16:19-31. En ella vemos al hombre rico siendo atormentado en las llamas pidiendo solo una gota de agua, mientras Lázaro es consolado en el seno de Abraham. El abismo entre ambos es insalvable y el sufrimiento es continuo. La historia, aunque es una parábola, refleja la seriedad con la que Jesús trató la doctrina del juicio eterno. Otra imagen poderosa aparece en Marcos 9:43-48, cuando Jesús dice que es mejor arrancar un miembro que ser arrojado con él al infierno. Menciona el fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere, una cita de Isaías 6:6-24. Utilizada para reforzar la eternidad del castigo. La repetición de esta figura muestra que él no quería que sus oyentes ignoraran lo que estaba en juego. Por tanto, las palabras de Jesús no dejan lugar a una interpretación ligera o indiferente del infierno. Trató el asunto con urgencia, como quien quiere liberarnos de ese destino. Su advertencia es clara: el infierno es real, es eterno y debe evitarse a toda costa. ¿Pero qué ocurre exactamente con el alma en el infierno? Eso es lo que veremos en el próximo capítulo. A lo largo de las Escrituras hay una preocupación constante por el destino del alma después de la muerte. La Biblia presenta el infierno como un lugar preparado para quienes rechazan a Dios, donde el alma experimenta no solo la separación eterna, sino también un sufrimiento profundo y consciente. Este destino no es instantáneo ni simbólico, se describe como continuo, real y extremadamente doloroso.
en Apocalipsis 14 a 10 a 11. Leemos que aquellos que adoran a la bestia y a su imagen serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El texto continúa diciendo que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen descanso de día ni de noche. Esta expresión por los siglos de los siglos se usa en otros lugares para describir la eternidad de Dios, lo que refuerza el carácter eterno del castigo. El alma en el infierno no es aniquilada, como sugieren algunos teólogos liberales. Por el contrario, permanece en un estado de plena conciencia. Jesús, en la parábola del hombre rico y Lázaro, muestra al hombre rico clamando, sufriendo, recordando su vida e incluso pidiendo que su familia sea advertida. Esto revela un sufrimiento que implica no solo dolor físico, sino también culpa, remordimiento y anhelo de la presencia divina. Además, en 2 Tesalonicenses 1 a 9, Pablo afirma que los malvados sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto indica que el mayor tormento del infierno puede no ser el fuego en sí, sino la ausencia total de Dios, la fuente de todo amor, paz y esperanza. El infierno es la ruptura final de la comunión con el Creador. Esta condición eterna del alma contrasta directamente con el destino de los salvos, quienes disfrutan de la presencia de Dios para siempre. Mientras algunos experimentan plenitud, otros se enfrentan al vacío total. El infierno, por tanto, no es solo un castigo, sino también el resultado de una elección libre, el rechazo voluntario de Dios. En el próximo capítulo entenderemos cómo se desarrolló este concepto a lo largo de la historia cristiana. Desde los primeros siglos de la Iglesia, la realidad del infierno ha sido un tema presente entre teólogos, padres de la Iglesia y líderes espirituales. Los escritos patrísticos revelan que la doctrina de la condenación eterna era considerada una parte esencial de la fe cristiana. Para ellos, el infierno era más que un lugar de castigo, era el reflejo de la justicia divina contra el pecado persistente. San Agustín fue uno de los mayores defensores de esta visión. En sus obras enfatizó que los malvados serían castigados eternamente debido a la severidad de su rebelión contra Dios. Para Agustín, la eternidad del infierno correspondía a la eternidad de la gloria de los salvados. Argumentó que no sería coherente con la justicia divina que el cielo fuera eterno y el infierno no. Tomás de Aquino, en la Edad Media, profundizó la doctrina basándose en la filosofía y la teología. En su Suma Teológica, discutió la naturaleza del castigo eterno y su proporcionalidad a la culpa del pecado mortal. Santo Tomás de Aquino veía el infierno como algo necesario para la manifestación de la justicia divina y como un estímulo para la vida virtuosa en la tierra. Sin embargo, a lo largo de la historia han surgido corrientes que han intentado reinterpretar o suavizar esta doctrina. Teólogos como Orígenes incluso defendieron la apocatástasis, la idea de que, al final, todos se salvarían, incluido Satanás. Sin embargo, esta visión fue condenada por la Iglesia como herejía, ya que contradecía las claras enseñanzas de las Escrituras. La Reforma Protestante también mantuvo la doctrina del infierno como un elemento esencial de la fe. Martín Lutero y Juan Calvino creían en el castigo eterno y lo veían como la consecuencia del pecado no redimido. A pesar de las diferencias entre católicos y protestantes en muchos puntos, la realidad del infierno sigue siendo un punto común entre las principales denominaciones cristianas. Esta continuidad histórica refuerza la seriedad de la doctrina. El infierno no es una invención medieval ni una metáfora moderna. Es una advertencia constante desde los tiempos bíblicos hasta hoy. En el próximo capítulo, exploraremos las imágenes simbólicas y literarias que la Biblia utiliza para describir este lugar. La Biblia es rica en símbolos y figuras retóricas para ayudarnos a comprender verdades espirituales profundas. En lo que respecta al infierno, las imágenes utilizadas son intensas y aterradoras, y esto no es casualidad. Su objetivo es impactar el corazón humano, advirtiendo del destino que espera a quienes eligen la rebelión contra Dios. Una de las figuras más recurrentes es el fuego inextinguible. En varios pasajes se describe al infierno como un lugar donde el fuego nunca se apaga. Marcos 9, 43 a 48. Esta imagen simboliza tanto el sufrimiento continuo como la ira justa de Dios. El fuego, en la Biblia, siempre está relacionado con el juicio. Y en el caso del infierno es un juicio eterno. Otra metáfora común es la de la oscuridad exterior. En Mateo las 8 y 12, Jesús habla de personas que serán arrojadas a las tinieblas de afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes. La oscuridad representa la separación, la desesperación y la ausencia de luz divina. Es todo lo contrario del cielo, donde brilla la gloria de Dios. La Biblia también habla de un pozo sin fondo abismo. En Apocalipsis 9 a 1 a 2. Se menciona una estrella caída que abre el pozo del abismo, del cual sube humo como de un gran horno. Esta imagen transmite la idea de prisión, profundidad insondable y oscuridad total, una prisión espiritual sin salida. Además, términos como llanto y crujir de dientes refuerzan el sufrimiento emocional, el arrepentimiento tardío y la desesperación. Son expresiones que evocan una angustia extrema, tanto física como psicológica.
Un estado de conciencia total del tormento y de la pérdida de todo lo bueno. Estas metáforas no son alegorías ligeras, sino advertencias serias. Son intentos divinos de despertar a la humanidad a la realidad de un destino que puede y debe evitarse. En el próximo capítulo, exploraremos el propósito del infierno, por qué Dios lo creó y qué quiere que su existencia logre. Una de las preguntas más inquietantes para muchos cristianos es, si Dios es amor, ¿por qué crearía un lugar como el infierno? Para entender esta realidad necesitamos considerar no solo el amor de Dios, sino también su justicia, santidad y perfección moral. El infierno no fue creado por capricho divino, sino como consecuencia inevitable del rechazo deliberado de la luz, de la verdad y de Dios mismo. Mateo 25 minutos y 41 segundos afirma que el infierno fue preparado para él. Diablo y sus ángeles. Esto indica que el infierno no fue originalmente destinado a los seres humanos, sino más bien como castigo para los ángeles caídos que se rebelaron. Sin embargo, aquellos que eligen seguir este mismo camino de rebelión contra Dios, rechazando la gracia ofrecida en Cristo, terminan compartiendo este destino final. Dios respeta el libre albedrío que concedió a los seres humanos. Él no obliga a nadie a amarlo o seguirlo. El infierno es el resultado final de una vida de decisiones contrarias a la voluntad divina. Aquellos que no desean la presencia de Dios, incluso después de innumerables llamados al arrepentimiento, terminan recibiendo lo que eligieron, la separación eterna del Creador. Es importante recordar que el amor de Dios no es permisivo en el sentido de tolerar el mal indefinidamente. La justicia divina exige que el pecado sea tratado con seriedad. Negar la existencia del infierno sería afirmar que el mal puede quedar impune, que los crímenes más atroces contra la humanidad y contra Dios no tendrán consecuencias finales. El infierno, por lo tanto, existe como parte de la estructura moral del universo creado por Dios. Él es una expresión de su justicia justa. Así como el cielo es una expresión de su misericordia. Dios creó el infierno para que el mal tuviera un fin justo y para advertir a la humanidad sobre la gravedad de las decisiones eternas que hacemos en esta vida. Jesús vino al mundo con una misión clara: salvar lo que estaba perdido y liberar a los hombres del poder de la muerte y del infierno. No solo habló del infierno más que cualquier otro personaje bíblico, sino que también lo ofreció como la única manera de escapar de ese terrible destino. La cruz es el punto central de la victoria sobre el infierno. En Juan 3:16 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El término perecer aquí es una referencia directa a la condenación eterna, es decir, Jesús vino para que nadie tuviera que ir al infierno. En la cruz, Cristo tomó sobre sí el juicio que era nuestro. Isaías 53 describe en detalle cómo el siervo sufriente fue aplastado por nuestras iniquidades, bebió hasta las heces la copa de la ira de Dios, para que los que creen en él puedan escapar del infierno y ser reconciliados con el Padre. Después de su muerte, Jesús descendió a las profundidades y, según Efesios 4:8-10 y 1 Pedro 3:19, proclamó su victoria sobre los poderes de las tinieblas. Él no fue al infierno a sufrir, sino a declarar su conquista sobre el pecado, la muerte y Satanás. La resurrección fue la prueba de que el camino a la vida eterna estaba abierto. Por tanto, el infierno sigue siendo una realidad, pero no es un destino inevitable. En Cristo tenemos la salida. La misión de Jesús es la mayor prueba de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y vivan eternamente en su presencia. El libro del Apocalipsis nos presenta una escena impresionante: el gran juicio final. Apocalipsis 20:11-15 describe el trono blanco y los muertos siendo juzgados según sus obras. Es en este momento cuando finalmente se determina la realidad eterna de cada alma. Y el infierno alcanza su punto máximo con el arrojamiento al lago de fuego. En este juicio todos, grandes y pequeños, comparecen ante Dios. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego. Esta expresión es diferente de Hades o Sheol. Aquí tenemos el destino final, definitivo, donde están Satanás, la muerte, el anticristo y todos aquellos que rechazaron la salvación. El lago de fuego es descrito como un lugar de tormento eterno, donde no hay descanso. Es el fin de toda esperanza, el corte total de la presencia de Dios. Allí, el castigo no solo será espiritual, sino también, de alguna manera, físico y eterno, ya que la resurrección de los muertos ocurre antes de este juicio, dando cuerpo al alma condenada. Es en este punto cuando nos damos cuenta de la gravedad de la vida humana. Cada decisión, cada acción, cada elección hecha aquí en la tierra tiene implicaciones eternas. El juicio final no es un teatro, sino la consumación de la justicia divina, donde cada persona recibirá según sus obras y, sobre todo, según su respuesta a la gracia de Dios revelada en Jesús. Este capítulo de la historia futura nos invita a una reflexión urgente. ¿Estamos preparados para el tribunal de Dios? ¿Están nuestros nombres escritos en el libro de la vida? El infierno y el lago de fuego no fueron preparados para nosotros, pero podemos terminar allí si rechazamos la única puerta de salvación, Cristo.
Después de la resurrección de Jesús y el comienzo de la era de la Iglesia, los apóstoles continuaron predicando sobre el juicio, el infierno y la salvación. La doctrina del infierno no fue dejada de lado, sino reiterada como parte esencial del Evangelio para los apóstoles. Advertir sobre el destino eterno de las almas era un acto de amor y obediencia a Cristo. Pedro, en su segunda carta, habla del castigo reservado para los ángeles caídos, el mundo malvado en el tiempo de Noé y las ciudades de Sodoma y Gomorra, usando estos ejemplos para advertir que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 2 Pedro 2-9. Pablo también fue claro en sus escritos. En 2 Tesalonicenses 1-7-9, afirma que aquellos que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio sufrirán la pena de eterna destrucción para él. La realidad del infierno era algo que impulsaba la urgencia de la misión evangelística. El libro de Hebreos advierte que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. La comunidad cristiana primitiva no suavizó el mensaje. Comprendieron que el amor y la misericordia de Dios solo tienen pleno sentido cuando reconocemos la gravedad del juicio y la condenación eterna. Finalmente, el apóstol Juan, en Apocalipsis, nos da visiones vívidas del castigo eterno y de la Nueva Jerusalén, contrastando claramente los posibles destinos del alma. El infierno estaba presente en la mente de los apóstoles como motivación de santidad, de misión y de fidelidad a la verdad. En los tiempos modernos, muchos dentro y fuera de la Iglesia prefieren ignorar o negar la existencia del infierno. La idea de un Dios eternamente castigador parece incompatible con la imagen popular de un Dios amoroso. Se multiplican así las interpretaciones que pretenden suavizar o incluso borrar esta doctrina. Algunas escuelas teológicas modernas adoptan el universalismo, que enseña que todos serán salvados al final, independientemente de la fe o las obras. Otros abogan por el aniquilacionismo, que propone que los malvados dejarán de existir después del juicio en lugar de sufrir eternamente. Estas ideas, aunque atractivas, no resisten la claridad de las Escrituras. Jesús habló más del infierno que del cielo, y nunca lo presentó como simbólico o temporal. Utilizó palabras fuertes para describir un lugar real de sufrimiento eterno y consciente. El rechazo del infierno es a menudo el resultado de una teología centrada en el hombre más que en Dios. Es más cómodo imaginar un mundo donde no hay consecuencias eternas, pero esto reduce el peso del pecado, la gravedad de la cruz y la urgencia de la salvación. Negar el infierno puede parecer compasivo, pero en realidad es peligroso. Es como ocultarle a un paciente la gravedad de su condición. El verdadero amor consiste en decir la verdad, incluso cuando da miedo, porque solo conociendo el peligro podemos buscar refugio en Cristo. El infierno, además de ser un destino real según las Escrituras, también sirve como una advertencia poderosa y constante. A lo largo de la Biblia, Dios nunca ocultó las consecuencias del pecado. Desde el Edén, donde fueron expulsados Adán y Eva, hasta las visiones apocalípticas, el Señor presenta la verdad desnuda. Hay un final trágico para quienes rechazan su santidad. Esta advertencia no está motivada por un deseo de castigo, sino por misericordia. La existencia del infierno comunica claramente que nuestras acciones importan, que hay un Dios justo y que el mal será combatido definitivamente. Sin esta verdad, el Evangelio perdería su peso y la cruz, su significado profundo de redención. Muchos ven esta doctrina con temor, y no sin razón, pero el miedo sano puede ser el comienzo de la sabiduría. Proverbios 1:7 declara que el temor del Señor es el principio del conocimiento. El temor de caer en manos de un Dios justo nos lleva al arrepentimiento y a buscar su misericordia. Además, el infierno es una expresión del clamor humano por justicia. En un mundo marcado por las guerras, el abuso, la corrupción y la crueldad, muchos se preguntan, ¿habrá justicia? La doctrina del infierno responde, sí, lo habrá. Ninguna iniquidad quedará impune, aunque escape a los tribunales terrenales. Dios no se alegra de la muerte de los malvados. Ezequiel 18:23. Pero tampoco anula su justicia. El infierno revela que el Señor gobierna con un equilibrio perfecto entre misericordia y justicia. Es un recordatorio solemne de que las decisiones que tomamos en esta vida resuenan en la eternidad. Si el infierno es real, la siguiente pregunta esencial es ¿cómo evitarlo? La respuesta, presentada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es clara y directa: mediante la fe en Jesucristo. Él es el puente entre el hombre pecador y el Dios Santo. Él es el único mediador que nos libera de la condenación eterna. En Juan 14:6, Jesús declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No se trata de una declaración de intolerancia, sino de exclusividad salvadora. No hay salvación en ningún otro nombre. Hechos 4:12, pues solo Jesús pagó el precio exigido por la justicia divina. La salvación no se logra por méritos ni buenas obras, sino por gracia, mediante la fe. Efesios 2:8-9. Esto significa que cualquier persona, en cualquier lugar, puede ser salvo, siempre que crea en su corazón y confiese a Jesús como Señor. Es una oferta universal, pero con una respuesta individual.
El arrepentimiento es esencial en este proceso. No basta con reconocer la existencia de Dios. Es necesario alejarse del pecado, cambiar de dirección y rendirse a la autoridad de Cristo. El Evangelio llama a los hombres a la transformación, no solo a la información. Evitar el infierno, por tanto, no es vivir en constante temor, sino en una fe perseverante. Es caminar con Dios en obediencia, confiando diariamente en la obra redentora del Hijo. Es esta entrega la que nos garantiza la seguridad eterna y nos libera del destino de la perdición. Para entender aún mejor el infierno, necesitamos contrastarlo con su opuesto, el cielo. Si el infierno es la separación eterna de Dios, el cielo es la comunión eterna con Él. Mientras que uno representa la oscuridad, el dolor y el vacío espiritual, el otro simboliza la luz, la alegría y la plenitud. Apocalipsis 21 describe el cielo como un lugar donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, es la restauración del Edén. El cumplimiento de la promesa de Dios a quienes le aman. Todo lo que representa el infierno estará completamente ausente en el cielo. El cielo no es solo una recompensa por las buenas acciones, es el hogar de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Allí, los elvos verán a Dios cara a cara, experimentarán su plena presencia y vivirán en perfecta justicia. Amor y paz es la herencia de los hijos de Dios. Este contraste sirve como motivación espiritual. Nos recuerda que la eternidad es real y que ante cada ser humano se encuentran dos caminos, la vida o la muerte, la luz o la oscuridad, el cielo o el infierno. La elección es nuestra, pero la invitación de Dios permanece. Elige la vida, Deuteronomio 30 minutos y 19 segundos. En última instancia, reflexionar sobre el cielo y el infierno nos conduce a una vida de mayor celo espiritual, gratitud por la salvación y compasión por aquellos que todavía están perdidos. El Evangelio es la clave para el cielo y nuestra misión es compartirlo mientras todavía hay tiempo. El infierno, por aterrador que parezca, no es una invención para asustar a la gente, sino una realidad espiritual claramente descrita en las Escrituras. Nos obliga a afrontar la gravedad del pecado, la santidad de Dios y la urgencia de la salvación. No es solo un destino futuro, sino un llamado presente a la transformación. A lo largo de este video hemos visto que el infierno es más que un lugar físico, es una separación eterna del Creador, un abismo de dolor, vacío y juicio reservado para aquellos que rechazan el amor y la justicia de Dios. Se describe tanto en las severas palabras de Jesús como en las visiones apocalípticas de los profetas. Negarlo es negar la autoridad misma de la palabra de Dios. Por otro lado, vimos que hay una salida, un camino, una esperanza viva, Jesucristo. Él descendió a las profundidades, venció la muerte y ofrece vida eterna a todos los que se arrepienten y creen. La cruz no fue un gesto simbólico, sino un acto definitivo que nos rescata de la perdición. Hoy, mientras escuchas estas palabras, todavía hay tiempo, todavía hay oportunidades, todavía hay gracia. No endurezcáis vuestro corazón. Dios no desea tu condenación, Él desea tu salvación. El infierno existe, sí, pero también está la puerta estrecha que conduce a la vida y permanece abierta. El grito silencioso de la eternidad resuena en el corazón de cada hombre. ¿A dónde vas? La eternidad está en juego. Elige sabiamente, elige la vida. Si este video te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre la eternidad, no te vayas sin antes tomar una decisión. Tómate este tiempo para acercarte a Dios, para buscar más sobre lo que realmente dice la Biblia y para vivir en santidad y propósito. Y si quieres seguir aprendiendo sobre temas profundos, como el infierno, el cielo, el fin de los tiempos, los misterios ocultos de las Escrituras, suscríbete al canal ahora mismo. Haz clic en el botón de suscripción. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido y dale me gusta a este video para que más personas puedan encontrarlo. Escribe en los comentarios qué piensas sobre el infierno. ¿Alguna vez has pensado en este tema de esta manera? ¿Estás viviendo preparado para la eternidad? Queremos escuchar tu testimonio, tu pregunta o tu petición de oración. Comparte este video con alguien que ames. Quizás esto es exactamente lo que esta persona necesita para despertar espiritualmente. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, mientras haya vida, hay esperanza. Dios te bendiga grandemente.